hablábamos anoche, ¿no? Que comentabas que hubo 7 muertes de alcaldes en este año en México, ¿puede ser el dato? En mi estado, en Michoacán. ¿En tu estado? En los últimos 3 años, 7 alcaldes han sido asesinados, el último el sábado en plaza pública, Día de Muertos, etcétera. Y esta escalada, porque comentabas el año pasado también en este auditorio que México estaba haciendo una reforma judicial, pero en el sentido incorrecto. Es así, porque hablábamos del status quo y del cambio y observabas que el cambio está bien, pero en la medida que sea conducente a corregir y no a destruir. Y entiendo que la justicia en México hoy está más en un proceso de destrucción. Sí, totalmente. Bueno, lo que platicábamos el año pasado se consumó ahí. Los jueces, todos fueron despedidos, desde los jueces de paz hasta los ministros de la Corte. Era el único poder que se oponía o resistía al maximato que está instaurado en México, un maximato que está siendo cada vez más autocrático. Y ahora los jueces han sido sustituidos por electos por el pueblo, entre comillas, que son planillas autorizadas por el partido que gobierna, por Morena, puros militantes simpatizantes de Morena, donde hay de todo. Hay gente capaz y la gran mayoría gente sin preparación, algunos corruptos e incluso abogados de narcotraficantes lograron ser jueces. Pero bueno, yo me quisiera referir a 2 cosas rápidamente. Sí. Primero, me conmovió mucho la pregunta del niño que se llama Martín, ¿o cómo se llamaba? ¿No? Bauti. Bauti. Bueno, me recordó a este gran cantante argentino Facundo Cabral, que tenía una canción que decía: no crezca mi niño, no crezca jamás, ¿no? Y la razón por la que el mundo se pelea y hace guerras es por ambición. La canción dice: el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Y creo que por ahí estamos perdidos todos, ¿no? Oye, de esto, de lo que comentaba el presidente Frei, y estoy de acuerdo con él, quizá de las mayores crisis que al menos una parte de América Latina está viviendo, yo coincido que va siendo una crisis general, es la crisis de inseguridad, narcotráfico. Déjame darle otro enfoque, yo lo llamaría la de la captura del Estado. Es decir, el problema para mí no es la droga en sí misma, no es el consumo, obviamente es una variable fundamental del problema. El problema es que las bandas criminales en América Latina se están apoderando del Estado y están reemplazando o pretendiendo reemplazar funciones del Estado clave. Y a propósito de ese tema, Felipe, hablábamos anoche, ¿no? Que comentabas que hubo 7 muertes de alcaldes en este año en México, ¿puede ser el dato? En mi estado, en Michoacán. ¿En tu estado? En los últimos 3 años, 7 alcaldes han sido asesinados, el último el sábado en plaza pública, Día de Muertos, etcétera. Y esta escalada, porque comentabas el año pasado también en este auditorio que México estaba haciendo una reforma judicial, pero en el sentido incorrecto. Es así, porque hablábamos del status quo y del cambio y observabas que el cambio está bien, pero en la medida que sea conducente a corregir y no a destruir. Y entiendo que la justicia en México hoy está más en un proceso de destrucción. Sí, totalmente. Bueno, lo que platicábamos el año pasado se consumó ahí. Los jueces, todos fueron despedidos, desde los jueces de paz hasta los ministros de la Corte. Era el único poder que se oponía o resistía al maximato que está instaurado en México, un maximato que está siendo cada vez más autocrático. Y ahora los jueces han sido sustituidos por electos por el pueblo, entre comillas, que son planillas autorizadas por el partido que gobierna, por Morena, puros militantes simpatizantes de Morena, donde hay de todo. Hay gente capaz y la gran mayoría gente sin preparación, algunos corruptos e incluso abogados de narcotraficantes lograron ser jueces. Pero bueno, yo me quisiera referir a 2 cosas rápidamente. Sí. Primero, me conmovió mucho la pregunta del niño que se llama Martín, ¿o cómo se llamaba? ¿No? Bauti. Bauti. Bueno, me recordó a este gran cantante argentino Facundo Cabral, que tenía una canción que decía: no crezca mi niño, no crezca jamás, ¿no? Y la razón por la que el mundo se pelea y hace guerras es por ambición. La canción dice: el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Y creo que por ahí estamos perdidos todos. Oye, de esto, de lo que comentaba el presidente Frei, y estoy de acuerdo con él, quizá de las mayores crisis que al menos una parte de América Latina está viviendo, yo coincido que va siendo una crisis general, es la crisis de inseguridad, narcotráfico. Déjame darle otro enfoque, yo lo llamaría la de la captura del Estado. Es decir, el problema para mí no es la droga en sí misma, no es el consumo, obviamente es una variable fundamental del problema.
El problema es que las bandas criminales en América Latina se están apoderando del Estado y están reemplazando o pretendiendo reemplazar funciones del Estado claves, que eran monopólicas. ¿Cuáles son? El monopolio de la fuerza pública, el monopolio de dictar las normas o hacer leyes, a veces el monopolio de la justicia y sobre todo el monopolio del pago de impuestos. Y me explico. ¿Qué es lo que en mi opinión está pasando en México, está pasando en muchas partes de América Latina? ¿Por qué de repente se dice aquí nunca había este problema y ahora sí hay? ¿Por qué Chile sí está y Argentina, que están literalmente cerca del cono sur, están en el cono sur? ¿Qué tiene que ver con el narcotráfico hacia Estados Unidos? Mi respuesta es esta. Hubo un cambio de modelo criminal que no hemos analizado con detenimiento. En el siglo XX, el narcotráfico era solo eso, literalmente, tráfico de narcóticos o a Estados Unidos o a Europa. Cuando nuestras sociedades empiezan a tener un ingreso medio, empiezan a ser sociedades de una clase incipientemente media, con mayor poder adquisitivo, su canasta de consumo, como dice la teoría económica, se incrementa y se diversifica. Y esa canasta de consumo incluye más aparatos, más pantallas de televisión, más refrigeradores, más autos, más teléfonos celulares, pero también esa canasta incluye más consumo de drogas. Nuestras sociedades comienzan a ser también sociedades consumidoras que no eran antes. Entonces los criminales tienen un cambio de modelo de negocio radical. Ya no solo exportan a Estados Unidos, sino que además distribuyen. Y ustedes que son, todos ustedes muy brillantes, muchos empresarios, quizá entenderán mejor que yo, pero es muy distinto un modelo exportador, donde el valor agregado está en el transporte de la mercancía, cómo colocas una tonelada de cocaína entre Colombia y Tucson, Arizona, al nuevo valor de mercado que está en el retailing, en la distribución de droga. En el viejo mercado la clave es controlar las rutas. En el nuevo mercado, además de las rutas, la clave es controlar el territorio. Hay un cambio de variable hasta de geometría analítica brutal. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo controlar un territorio, que puede ser la línea que está en la orilla de este panel, controlar una línea, una ruta, a controlar todo el territorio donde estamos todos. Y para vender, lo hace cualquier detallista, para vender una taza de café de Starbucks, tú necesitas controlar el punto de venta. Los criminales necesitan controlar el punto de venta y para eso necesitan ahora controlar el territorio. Para controlar el territorio implica que tienen que colocar a su gente a controlar el punto de venta y a dominar, a tratar de capturar el Estado, que por tradición controla el territorio. Por esa razón empiezan a sobornar al policía de la esquina, y luego al comandante de la policía, y luego al alcalde, y luego al gobernador, y luego hasta estados completos. Y no solo eso, son monopólicos y se disputan violentamente con otros grupos ese territorio. Antes no se lo disputaban, ¿por qué? Porque dos paralelas no se cruzan. Entonces, si uno tiene una ruta en el Pacífico y otra en el Golfo, como en México, esos no se pelean. Pero cuando vamos, se disputan Torreón o Acapulco o Quito o Rosario o la ciudad que ustedes me digan para vender en consumo. Eso hace esa lucha tan violenta y tan brutal. Y la clave es, tenemos que fortalecer y llevar los estados a una dimensión mucho mayor a nuestras policías tradicionales que solo portan un garrote y no llevan pistola, ¿no? Necesitamos hacer un estado mucho más capaz, mucho más confiable, mucho más eficaz, fiscales, jueces, policías mucho más eficaces para este nuevo flagelo de América Latina. El problema es con la captura del Estado, y perdón, con eso termino, perdón por extenderme, con la captura del Estado, piensen en la sustitución que el criminal hace del Estado. Ahora hay un profesor de Premio Nobel de Economía, por cierto, de la Escuela Kennedy, mi alma mater, Bob Schelling, que escribió un artículo en 1973. The real business of organized crime is extortion. El verdadero negocio del crimen organizado es la extorsión. Es decir, una vez apoderados del Estado, el crimen organizado lo que hace es cobrar rentas de los ciudadanos. Cuando se apodera parcialmente, lo que dice otro autor, Lubscha, que es solo predatorio, solo alrededor del Estado, dominan los negocios ilegales, es decir, la prostitución, el narcotráfico, la migración y otros, la piratería. ¿Por qué razón? Porque la víctima de extorsión en un negocio ilegal
no puede pedir la protección del Estado porque está en la ilegalidad. Entonces, el criminal que ya domina esa esquina le pide a la trabajadora sexual, le pide al comerciante ambulante, al migrante, le pide cuota. Ahora, cuando se deja que ese negocio criminal avance y capture al Estado completo, ya no solo las víctimas de un negocio ilegal no pueden pedir la protección del Estado. Nadie la puede pedir porque los criminales son el Estado. Esa es la tragedia que en Michoacán está pasando. El líder yo lancé efectivamente una ofensiva contra el crimen organizado para expulsar a las organizaciones criminales del Estado. Lo logramos en buena medida a pesar del sabotaje de los gobiernos locales. Cuando yo salí se abandonó esa política, se dejó que los criminales volvieran a crecer, se apoderaron del Estado y el líder de los limoneros que lo extorsionan el crimen organizado, organizó, pidió la protección del Estado, el gobierno de entonces no lo apoyó y lo mataron. 11 años después su hijo hizo lo mismo y hace 15 días lo mataron también. Y el sábado el alcalde. Entonces mi advertencia es esta: la mayor amenaza de nuestros pueblos es el crimen organizado y tenemos que recomponer con una verdadera política de Estado, llevar a otras dimensiones de nuestras instituciones de seguridad y justicia que puedan enfrentar este mal y que a la vez nos den paso al desarrollo. ¿Por qué razón? Porque la única variable, la variable determinante del progreso es el Estado de Derecho. Es que la ley se cumpla y se haga cumplir. No son los recursos naturales, perdón por decepcionarlos, con el litio, el cobre, el petróleo. No es eso, ni la religión, ni la posición geográfica. Es rule of law enforcement. Eso es lo que hace prosperar a los países. El profesor Barro, también de Harvard, él dice que la variable que determina el crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial es precisamente el rule of law, marcando una diferencia de 35 puntos del PIB de crecimiento por década, es decir, más o menos 3 por año por cada país. Entonces, entiendo y comparto con el presidente Frei, es un problema gravísimo para América Latina, el más grave de México, el más grave de muchos países, y no estamos teniendo la certeza, la cordura, ni el espíritu de Estado para superarlo. Presidente Calderón, si me permite. Yo soy peruano, ¿no? Por favor. En Perú sufrimos hace décadas, ¿no?, el flagelo del narcotráfico y hace bastante también, lamentablemente, minería informal, ¿no? Este año las exportaciones de oro ilegal van a ser iguales a las de oro legal formal, ¿no? Impresionante. Y sentimos este cáncer, ¿no?, que se mete. Pero una pregunta para usted. Estas organizaciones criminales cruzan fronteras, ¿no? Se mueven, ¿no? Un Estado las combate, se mueve en otro país. Mientras que las políticas de Estado de los países difícilmente cruzan la frontera de los países, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese reto? ¿Vamos a necesitar, en su opinión, algún tipo de colaboración entre países para enfrentarnos a estas organizaciones transnacionales del crimen? Sí. Y nomás en Perú, es la minería ilegal, pero también estuve en Perú recientemente en una conferencia y cuando iba al aeropuerto, el taxista iba alarmado y preocupado porque veníamos oyendo en el noticiero de la radio cómo estaban extorsionando las rutas de transporte, claro, ahí en Lima, ¿no? También. ¿No es así? Sí. Están pidiendo cuota, ya mataron a tal que se resistió. Eso es lo que yo oí en Lima. En este momento hay un paro de transportistas. Por eso. Por lo único que paran hoy día los peruanos es por la seguridad. Por la extorsión, ¿no? Por la extorsión. Ese es mi punto. Sí. El crimen organizado, su negocio es la renta de la gente que controla. Por eso no hay que dejarlos controlarlo. Y lo que necesitamos hacer es estados fuertes donde domine el Estado, donde la única ley sea la que se imponga a los peruanos. Ahora, que se requiere cooperación internacional, no hay ninguna duda. El presidente Uribe y antes probablemente Pastrana, él pidió la colaboración de Estados Unidos y eso dio origen al Plan Colombia. Y Uribe honestamente pudo rescatar grandes márgenes de Colombia del crimen organizado y el narcotráfico. Yo acordé con los republicanos, con George Bush, acordé con Obama, la iniciativa Mérida y pudimos fortalecer las instituciones mexicanas, incluyendo creando una policía federal completamente nueva con el state of the art en términos de tecnología, avances, y pudimos contener y empezar a recuperar grandes partes del territorio mexicano, lo logramos. Todo eso lo tiraron, todo eso lo desaparecieron, todo eso, la locura de Calderón, ¿no? Y vamos para atrás y vean lo que está pasando en México ahora, ¿no? Entonces yo creo que sí se requiere la cooperación internacional, pero tú no puedes depender a esperar la cooperación y la comprensión internacional. Tú tienes que tener como Estado la
conciencia de que esta es mi prioridad. ¿Y qué hacen ustedes en sus negocios cuando tienen una prioridad? Pues ahí le meten los recursos. Porque la tarea del gobernante no es regalar mochilas escolares, no es regalar desayunos, no es patrocinar equipos de fútbol. La tarea del gobernante, la primera, es dar seguridad. El Estado moderno nace a partir de que los señores feudales eran incapaces, empiezan a controlar a los bandoleros, a los abigeos, a los violadores, y finalmente se consolidan imperios cada vez más consolidados hasta que aparece el Estado moderno, que es el Estado de las leyes. Y ese Estado, yo creo que en América Latina, en muchos países, es un Estado fallido, que es una manera de decir que Estado desaparecido. Cuidado con Perú.